herramientas vitales para el Plan Control Territorial, la remodelación de la ANSP, quitaron decenas de millones para obras públicas que estaban destinados para hacer obras de mitigación, reparar cárcavas, pavimentar carreteras, construir puentes y viviendas y suministrar agua potable, entre otros proyectos. Los diputados le dieron a los alcaldes toda esa inversión pública que recortaron, asignándoles $366 millones adicionales a lo que reciben cada año. Pero ellos sabían que hacer esas modificaciones, romper techos presupuestarios y cambiar los destinos de los fondos para dirigirlos a sus ONGs y a sus alcaldías, lo volvía inconstitucional. Así que para blindar su versión del presupuesto, no aprobaron un decreto, como siempre se había hecho, sino 11 decretos separados. Pero el presidente Bukele y su equipo pensaron en una jugada maestra. El presidente sancionará algunos de los decretos y vetará otros. De esa manera, se mantienen los beneficios logrados. Pero no se permite que los diputados se salgan con la suya y saqueen nuestro país. Los diputados, en su carrera por aprobar todo en la madrugada del 24 de diciembre, ni siquiera se dieron cuenta de que nos aprobaron los fondos para Fomilenio 2 y con mayoría calificada. Este es el presupuesto con la deuda más baja en décadas, porque trasladamos los fondos que la Asamblea no aprobó para la pandemia. Así reducimos la necesidad de financiamiento para el próximo año de $1,342 millones a 130 millones. Y para conservar los beneficios removidos del presupuesto original que presentamos, incluiremos todo lo que los diputados quitaron cuando la nueva Asamblea Legislativa inicie en mayo. Con la nueva Asamblea también arreglaremos el endeudamiento que hay para garantizar el aumento de la pensión mínima y de las demás pensiones, con una reforma del sistema previsional que favorezca verdaderamente a los trabajadores. El próximo año retomaremos el rumbo después de la pandemia para seguir construyendo el país que merecemos, paso a paso, con el presupuesto 2021. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy
buenas noches, es un placer que esté en sintonía de Noticiero El Salvador en este sábado 2 de enero del año 2021. A continuación le presentamos 30 minutos de información nacional e internacional. David Cruz, buenas noches. Buenas noches, Claudia, y buenas noches a todos ustedes que se informan con nosotros, también a través de Radio Nacional en el 96.9 del FM. Por cierto, es el primer sábado del 2021 y qué bueno que usted lo inicie informándose con nosotros. Vamos a los titulares. Gobierno inicia 2021 con la entrega de 70,000 paquetes alimenticios por día para ayudar a los más afectados por la pandemia. Histórica incautación de droga y reducción de homicidios durante el último año como resultado del Plan Control Territorial. Se reporta una disminución de accidentes de tránsito y personas quemadas según último balance del Plan Navidad 2020. En noticias internacionales, Estados Unidos alcanza los 20 millones de contagios y más de 346,000 fallecidos por COVID-19. Iniciamos con la información. Como parte de las primeras acciones de este año, el gobierno arrancó con la entrega de paquetes alimentarios en los municipios de la zona norte de San Salvador. Autoridades detallaron que son 70,000 paquetes diarios los que se estarán entregando para ayudar a las familias más afectadas por el COVID-19. Ayudar a entregar los paquetes alimentarios hasta la puerta de la casa de cada una de las familias. Entre 2.500 a 4.000 personas están involucradas en la logística para continuar con la entrega de los paquetes solidarios. Según dijo el ministro de la Defensa, se estarán entregando 70,000 diarios. Y eso se va a ir haciendo todos los días y se va a entregar a todas las familias de estos dos municipios. Para empezar, luego se va a ir explicando a qué otros municipios. Unas 50 rastras y 200 camiones de 8 toneladas también forman parte de esta logística para la distribución. La colonia San Antonio de Apopa fue una de las primeras en recibir los alimentos destinados para este día. Así también llegarán a otros municipios. Bueno, la idea es repartir cerca de 70,000 paquetes diarios, pero la distribución más o menos consta de cerca de 1.4 millones de paquetes que se van a estar distribuyendo en diferentes sectores, pero de igual manera eso no es el total, el 1.4 millones, por empezar también en Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, San Marcos y otros sectores, ¿verdad? De hecho, esta semana se van a empezar a entregar en cada uno de esos lugares. El director de centros penales agregó que al menos 1,000 reos en fase de confianza estarán apoyando a diario el trabajo de la entrega de los paquetes. Tenemos 2,000 privados de libertad a diario y 1,000 privados de libertad destacados específicamente para la entrega casa a casa. Los funcionarios agregaron que este tipo de acciones continuarán para apoyar a las familias salvadoreñas afectadas por el coronavirus. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Gracias, Víctor. Vamos a explicarles en qué consiste el programa PES, que es el que el gobierno está utilizando para la distribución de todos estos paquetes alimenticios a fin de minimizar el impacto de la pandemia en los hogares salvadoreños. La actividad en este lugar no se detiene. Las diferentes líneas de producción trabajan por turnos y con una meta clara: evitar que cualquier salvadoreño sufra carencia en su alimentación. Desde este lugar se logra la distribución nacional de 70,000 paquetes de alimentos diarios, siendo la meta poner comida en la mesa de 1.4 millones de hogares, solo en la primera fase de este 2021. Las bolsas son armadas por miembros del ejército que uno a uno va colocando los productos, y otro personal de empaquetado se encarga del embalaje para su posterior distribución a las diferentes comunidades. A diario, los equipos interinstitucionales recorren el territorio para entregar los paquetes a las familias salvadoreñas como parte del programa de emergencia sanitaria PES, que el gobierno del presidente Nayib Bukele ejecuta en beneficio de la población. Estas bolsas traen consigo un mensaje impreso que reza: este paquete alimentario ha sido pagado con tus impuestos, no como en los gobiernos anteriores, donde tus impuestos eran robados por presidentes que murieron en arresto domiciliario, están en la cárcel, huyeron y ahora están en Nicaragua. La leyenda en las bolsas es para cumplir un decreto de la Asamblea Legislativa, el cual establece que se debe poner la fuente de financiamiento,
pero no limita la escritura o el mensaje en los paquetes. El gobierno afirma su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños. La entrega de los paquetes alimentarios busca como fin asegurar el bienestar de las familias más vulnerables. Sin duda una gran logística para llegar a cada hogar salvadoreño. Le cuento que la cosecha de granos básicos para los primeros meses del 2021 tendrá un crecimiento del 12%, así lo informó el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura, la cosecha del 2021 proyecta cerrar con 25.2 millones de quintales, lo que significa un crecimiento del 12.4% respecto al periodo anterior. El área cultivada también presenta datos positivos, la cual llegará a 18.493 quintales. Una situación a destacar según el Ministerio de Agricultura, ya que a los problemas generados por la pandemia, el sector agrícola ha logrado salir adelante. El titular de esta cartera de Estado informó además que en el año 2020 entregaron 400.000 paquetes de semilla de maíz y 225.000 paquetes de frijol. Agregaron que durante el año 2020, el gobierno del presidente Nayib Bukele realizó diferentes acciones para proteger las cosechas. Una de ellas, actuar de manera preventiva ante la llegada de la langosta voladora a Centroamérica. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y a pesar de las dificultades que nos dejó el 2020, también hubo buenas noticias. Por ejemplo, la disminución de las personas fallecidas en accidentes de tránsito y también la disminución de las personas quemadas en la temporada del cierre del año en comparación con el 2019, de acuerdo al último balance de las autoridades. Pero el llamado es a que usted, por favor, mantenga siempre las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de accidente vehicular y también el COVID-19. Sumando ya 130 personas quemadas en el periodo. Esto representa un 45% menos de casos comparado con el año anterior. El 48% de todos esos casos han necesitado hospitalización, siendo la cabeza y extremidades superiores las más afectadas con el uso irresponsable de la pólvora. Productos pirotécnicos que más identificados como causales están los morteros, los cuetillos, y lamentablemente siguen existiendo los silbadores, que sabemos que es un producto prohibido, pero pues siguen apareciendo quemaduras por ellos. En las cifras también se aprecia otra buena noticia, esta vez relacionada con los accidentes de tránsito. Hay una reducción importante del 10% aproximado de los accidentes de tránsito y lesionados. Sin embargo, esto se opaca con las 90 personas que fallecieron en las calles y carreteras del país. Eso nos da un 5% más y eso es lamentable, porque son 90 personas que perdieron la vida y que probablemente con mayor responsabilidad, no tanto porque el que iba nada más manejando, sino el que venía también, y que tal vez estaba en estado de ebriedad, que es el factor común, yo diría, mayor en este tipo de casos. Y es que por esa causa decenas de salvadoreños terminaron en Bartolinas. Tenemos 87 detenidos por conducir en estado de ebriedad y se impusieron 5.180 prevenciones y esquelas muy graves. Aún falta un día para finalizar este fin de semana largo, por lo que llaman nuevamente a los salvadoreños a mantenerse en casa, ya que es la única seguridad de evitar ser un paciente más en esta pandemia. Ahora cambiamos de tema y vamos a conocer cuál es el panorama sobre el coronavirus en nuestro país. Le cuento que el Ministerio de Salud, a través del portal del COVID-19, registra 3.553 casos activos, 41.338 personas recuperadas y 1.351 personas fallecidas. Estas cifras son bajas en comparación a otros países de la región. Desde que se abrió la economía el 24 de agosto, impuesta sin fases por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se intensificaron las inspecciones en el transporte público, así como en restaurantes, bares y otros centros de ocio. Además, se desarrollan a diario jornadas de tamizajes en todo el territorio con el fin de establecer un control de la transmisión de la enfermedad. Pero de forma paralela, cientos de salvadoreños han vencido al COVID-19, siendo el Hospital El Salvador el principal centro de salud clave para obtener esos resultados. El Salvador, en comparación de países incluso de primer mundo, ha mantenido los casos de COVID-19 a raya, y eso ha sido atribuido a las decisiones tempranas que tomó el gobierno central en esta pandemia.
A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que más de 40.000 salvadoreños han superado el virus, gracias al compromiso del personal de primera línea y a las modernas instalaciones del Hospital El Salvador, uno de los primeros centros médicos especializados con el virus de Latinoamérica. Este lugar cuenta con equipo de última generación y un centro de monitoreo que da seguimiento a cada paciente que ingresa y egresa con tratamientos y medicamentos de alta gama, efectivos para la lucha contra el coronavirus. Es parte de lo que explica el escrito de la Secretaría de Prensa. Agrega que el Hospital El Salvador también llegó a descongestionar la red pública descuidada durante décadas. El gobierno, encaminado a la prevención, también realiza tamizajes comunitarios para detectar focos de infección. Monitorea el transporte público y lugares de ocio, además de recomendar continuamente a la población seguir las medidas que eviten la propagación de la enfermedad, señala el escrito. Y no lo olviden que también es importante la donación de plasma. Si usted superó el COVID-19, a continuación le mostramos cómo puede ayudar a otras personas acercándose al moderno banco que tiene el Hospital El Salvador. Llegó con su camisa de superhéroe. Evis Pérez desde muy temprano acudió al centro de recolección de plasma para ayudar a que más salvadoreños se recuperen del COVID-19. Sin miedo, asegura, ha donado en 5 ocasiones. Allá en San Miguel doné 3 veces. Yo fui el primero, la máquina que llevaron allá. Doné 3 veces y uno aquí en el Hospital Bloom. Y ya voy aquí la 5ª vez aquí en el Hospital El Salvador. Sin conocer el destino de su plasma, Dios y su familia lo mueven para tomar un momento de su tiempo y donar todas las veces que sean posibles. Perfectamente sabe que existe una necesidad muy grande de plasma en el hospital, debido a que todos los días se realizan más de 50 transfusiones de plasma y tan solo un máximo de 8 donantes se acercan diariamente. Yo soy un poco religioso, voy a la iglesia y entonces yo me pongo a pensar de que el día de mañana puedo ser yo que lo necesite o algún familiar mío. Solo me pongo a pensar en ellos si fuera mi mamá o algún familiar, ¿verdad? Entonces a mí en la iglesia me han enseñado más que todo eso, pues a no ser egoísta. El mito de que solo se puede donar una vez ha quedado atrás. Con Evis se muestra que todo dependerá de los anticuerpos que el paciente haya desarrollado. Y para donar se necesitan ciertos requisitos, entre ellos haber tenido COVID-19, tener entre 18 y 60 años de edad y un peso mínimo de 110 libras. En el caso de donantes femeninas, no haber tenido embarazos previos, pacientes que tengan enfermedades crónicas, ya sea hipertensión o diabetes, pueden donar perfectamente siempre y cuando estén controlados con sus medicamentos. El otro requisito es, pues, si están ingiriendo medicamentos, no haberlos ingerido al menos analgésicos y aspirina en las 72 horas previas a la donación. Dependiendo de su tamaño y puede ser de su estatura también, depende de todo eso. Porque si es una persona pequeña podemos sacarle un máximo de 400 ml. Si es una persona alta podemos sacarle hasta 1000 ml, puede dar hasta 5 personas. El Centro de Recolección de Plasma del Hospital El Salvador ha extendido sus horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, para que usted se acerque y done su plasma convaleciente. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, en el mundo la alerta por el COVID-19 parece que se mantiene y en algunos casos está aumentando, pero también en otros hay noticias bastante alentadoras. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en la India ya se aprueba el uso de la vacuna desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Conozcamos más en el siguiente resumen. Estados Unidos suma más de 20 millones de casos de COVID-19 en el inicio del nuevo año. Así lo revela un estudio de la Universidad Johns Hopkins. La nación norteamericana registra más de 346,000 muertes, indicó la universidad en Baltimore, lo que lo coloca como el más afectado en el mundo por la pandemia y con la mayor cantidad de muertes. India ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
El gobierno quiere comenzar la inmunización cuanto antes al acumular más de 10 millones de contagios, convirtiéndose en el segundo país en el mundo con más casos detrás de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado la vacuna Pfizer-BioNTech. Así se conoció en el inicio del nuevo año. La decisión representa un gran avance para los países en desarrollo que no cuentan con sus propios organismos reguladores de la salud, que podrán acelerar sus procedimientos para dar luz verde a la vacuna e iniciar sus programas de inmunización. La vacuna Pfizer-BioNTech fue aprobada por el Reino Unido el 8 de diciembre y luego por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En México, la COVID-19 afectó los festejos de fin de año. Los comerciantes informales resintieron las bajas ventas debido a que la ciudad nuevamente está bajo máxima alerta sanitaria por la pandemia. Las autoridades decretaron el cierre de negocios no esenciales al menos hasta el 10 de enero. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Cuando son las 7 de la noche con 16 minutos, hacemos nuestra primera pausa. No nos cambia y ya volvemos con más de Noticiero El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Y usted habrá notado que en estas primeras horas del año 2021 hubo lluvias en diferentes partes del país y esto se debe a que, según las autoridades de medio ambiente, ha ingresado o está próximo a ingresar a la región un frente frío que, además de las lluvias aisladas que hemos estado registrando, también va a provocar la presencia de vientos a partir del próximo martes 5 de enero. Este fenómeno natural, repito, es el que está causando lluvias y la presencia de nubes que hemos visto en los últimos días. De hecho, hoy en la tarde estuvo lloviendo pues de forma moderada en la zona de la carretera Los Chorros. Mucho cuidado, por favor. Estamos hablando de un frente frío que se ha aproximado a la región. Es eso precisamente lo que ha mantenido cielos parcialmente nublados en algunos puntos y algunas lluvias débiles durante estos días. Inclusive para el día martes este mismo frente frío podría generar una leve incursión de vientos nortes débiles que van a estar manteniendo las temperaturas frescas principalmente en horas nocturnas. Hacemos un llamado a la precaución para aquellas personas que realizan actividad frente a nuestras costas. En aguas profundas, sí, los vientos de componente este y noreste están alcanzando hasta los 30 a 40 kilómetros por hora. Y ahora pasamos a temas de seguridad. Una histórica reducción de homicidios y otros delitos reflejan los datos del último año, cifras que prueban el éxito del Plan Control Territorial. La ejecución del Plan Control Territorial sigue dando resultados positivos. Así lo revela un reciente informe de las autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con el reporte, El Salvador cerró el 2020 con 1.076 homicidios menos a comparación de 2019, mientras que en 2020 El Salvador sumó 30 días sin homicidios, algo catalogado como un hecho sin precedente, lo que constituye un gran logro de la estrategia de seguridad impulsada por el actual gobierno. A pesar de los resultados favorables obtenidos con el Plan Control Territorial, los diputados de la Asamblea Legislativa han negado sus votos para el financiamiento de las fases 2 y 3, comprendidas en la estrategia de seguridad. A su llegada al poder, el presidente Bukele
recibió al país con un promedio diario de 8.91 homicidios. En la actualidad, esta cifra registra una importante reducción de 3.67 muertes violentas cada día. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y hablando de temas de seguridad, le cuento que el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que el mes de diciembre cerró con 19 homicidios menos que el año 2019, cuando hubo 120. De acuerdo a los datos que brindó este funcionario, en total, en el año 2020 hubo 1.095 asesinatos menos que en el 2019. Primero, ya lograr mantener el mismo nivel que hemos logrado hasta este momento. Y luego continuar reduciendo la cantidad de homicidios. Pero para esto se necesita la aprobación de los recursos necesarios. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele incrementó los decomisos de diferentes tipos de droga durante todo el 2020. Bajo instrucciones del presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se concentraron en golpear el narcotráfico el pasado 2020. Como resultado, se logró un decomiso de 2.933.5 kilos de droga. El valor supera los $48.530.000 en el mercado. En estas incautaciones, el gobierno da cuenta de un incremento de decomiso de cocaína, metanfetaminas y éxtasis en comparación del 2019. Solo de cocaína, en el 2020 se confiscó más de 1.868.4 kilogramos, una cantidad muy superior a la del 2019, con 99.93 kilogramos. El mandatario salvadoreño en reiteradas ocasiones ha dado crédito a policías y militares que hacen su mejor esfuerzo con la estrategia emblema de esta gestión, es decir, el Plan Control Territorial. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y aquel dicho de que los bebés no nacen con pan bajo el brazo, a veces no se cumple. Y le cuento porque el ministerio, en este caso más bien el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entregó una ayuda económica de $500 al primer bebé que nació el 1 de enero del 2021 en el Hospital 1 de Mayo. El pequeñín se llama Carlos Alberto Hernández y nació a las 12:24 de la madrugada. La segunda beneficiada fue Génesis Noemí López, otra de las primeras bebés de este año, quien recibió obsequios con insumos básicos para poder desarrollarse. Así que la hicieron estos pequeños. Este nacimiento nos llena de regocijo, a la vez de esperanza, porque este 2021 sea lleno de prosperidad. Sabemos que a los bebés les damos un apoyo significativo para que puedan comenzar esta vida. Y el presidente de la República envió para los profesionales de la salud que se encuentran en los 31 hospitales de la red nacional cenas de fin de año. El ministro de Salud, Francisco Alaví, fue el encargado de llevar 156 cenas al personal del Hospital Saldaña, ubicado en la carretera hacia los planes de Renderos. El doctor Alaví dijo que este tipo de acciones forman parte de esfuerzos para garantizarles condiciones dignas en el desempeño de su trabajo a este sector que en los últimos meses ha luchado contra el coronavirus. El funcionario aprovechó para reiterar que en el año 2021 se entregarán más beneficios al personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, como mejoras el pago de nocturnidad, la reclasificación de plazas y el incremento a los contratos en el gobierno. Internacionales. Tras varios días de ausencia, el Papa Francisco reapareció después de que presentó problemas de salud. Todo esto le tenemos preparado en el resumen del plano internacional. A pocos días que el presidente Donald Trump deje la Casa Blanca, el Congreso votó a favor de eliminar el veto presidencial al presupuesto de defensa. Es la primera ocasión que los legisladores revierten alguno de sus vetos. Con una votación de 81-13, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó la ley de presupuesto de defensa por $740.500 millones para el año fiscal 2021. El Papa Francisco hizo su primera aparición pública con motivo del Año Nuevo, tras tener que cancelar su participación en 2 ceremonias a causa de una dolorosa ciática. El Santo Padre envió un mensaje de paz y serenidad para el nuevo año.
Además, agradeció a quienes han respetado las restricciones impuestas por la pandemia para promover oraciones con motivo de la Jornada Mundial de la Paz. En Colombia, la discusión por un aumento al salario mínimo crece, así como los desacuerdos entre los negociadores siendo completamente opuestas. Las centrales obreras solicitan un aumento del 14%, pero los empresarios sugieren un incremento del 2%, es decir, el salario base solo subiría $5. China y la Unión Europea han completado las negociaciones del acuerdo de inversión según lo programado. Después de 7 años de negociaciones, el acuerdo anunciado por ambas partes establece compromisos de alto nivel de acceso al mercado, normas integrales y equilibradas para una competencia leal, y reforzaron su compromiso con el desarrollo sostenible. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Deportes. ¿Y qué está pasando en el mundo de los deportes? A continuación se lo presentamos en el siguiente resumen. Un secreto a voces se hizo oficial este día por parte del Paris Saint-Germain al anunciar como su nuevo director técnico al argentino Mauricio Pochettino, quien firma con el cuadro parisino hasta el 30 de junio de 2022, con opción a una temporada más dependiendo de sus resultados. Pochettino, sin entrenar desde hace un año, al ser despedido por el Tottenham, llega a sustituir al alemán Thomas Tuchel con el objetivo de lograr el título de la Champions League, que por años se le ha negado al Paris Saint-Germain a pesar de sus inversiones millonarias en la conformación de la plantilla en cada temporada. Inició la actividad en el 2021 de la Liga Española en su jornada número 17. El Villarreal venció en casa 2-1 a Levante. Real Betis y Sevilla en el clásico sevillano empataron 1-1. El Getafe cayó en casa 1-0 ante el Real Valladolid. Y el Real Madrid derrotó en casa 2-0 al Celta de Vigo. Y el Fútbol Club Barcelona realizó este sábado su último entrenamiento de cara a su encuentro de mañana domingo en su visita al Huesca en el estadio El Alcoraz a las 2 de la tarde, con la necesidad de una victoria para el cuadro blaugrana debido a su empate entre semana ante el Eibar y encontrarse en el 7º lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española. El entrenador Ronald Koeman confirmó la convocatoria de Lionel Messi y también se conoció el tiempo de baja del brasileño Felipe Coutinho, que fue operado de los meniscos de su rodilla derecha y no estará a disposición por 3 meses, por lo que se estaría perdiendo la parte clave de la temporada para el Barcelona. Pero también hubo actividad en la Liga Premier de Inglaterra en su jornada número 17. El Tottenham venció con autoridad 3-0 al Leeds United. El Crystal Palace derrotó 2-0 al Sheffield United. El Brighton y el Wolverhampton empataron 3-3. Y el Arsenal le propinó una goleada de visita 4-0 al West Bromwich. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Gracias, Edgar, por la información deportiva. Ya no hay tiempo para más. Llegamos al final de esta emisión de Noticiero El Salvador en el primer fin de semana del 2021. Pero antes de despedirnos hay que recordar lo importante que es donar plasma. Si usted ya tuvo COVID-19, ayude a que otros se recuperen y superemos juntos esta pandemia. Donemos el plasma, Claudia. Así es, importante el llamado a la población salvadoreña para que done plasma y se acerque al Hospital El Salvador. Donemos vida y ayudemos a nuestros hermanos salvadoreños que más lo necesitan en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticiero El Salvador, edición fin de semana. Recuerden, mañana los esperamos a las 7 de la noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Noticiero El Salvador.